Hace pocos días, el Congreso de la República aprobó la Ley de Presupuesto Nacional por medio de la cual, de acuerdo a los medios de comunicación y a las redes sociales, esa corporación eliminó la Ley de Garantías. Esa noticia ha sido muy criticada con razón, sin embargo, existe una imprecisión en la misma, en la medida que ni el Senado ni la Cámara de Representantes eliminaron en sí toda la ley de garantías, sino que solamente suspendieron una parte de la misma. Sin embargo, es esta parte que suspendieron el que pone en gran riesgo la pulcritud de nuestras elecciones, y por eso me gustaría explicar en qué consiste este peligro. Recordemos entonces que la Ley de Garantía o Ley 996 de 2005 es una norma que se aprobó en vísperas de la modificación de la Constitución que permitió la reelección presidencial. ¿Y por qué se aprobó? Pues para adoptar una serie de medidas que evitaran que la continuidad en el poder que permite la reelección genera un desequilibrio a la hora de hacer las elecciones, pues es un riesgo obvio que si el partido que está de gobierno desea reelegirse, puede aprovechar el poder que tiene de manejo de la cartera para influenciar a los votantes, ya sea por medio de compra directa de votos o por medio de otros tipos de corrupciones a las que tanto estamos acostumbrados en nuestro país. De entre todas estas medidas que se adoptan por medio de la ley de garantías, a la hora de la verdad solamente dos cumplen con el objetivo de prevenir la corrupción electoral de las formas que las conocemos en nuestro país, siendo ellas la adoptada por medio del artículo 33, en el que se dispone lo siguiente, que durante los 4 meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de las elecciones en segunda vuelta, si fuera el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado. Es decir, que dentro de ese periodo de 4 meses anteriores a la elección presidencial, y también aplica para las elecciones legislativas, ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni ninguna entidad estatal puede realizar contratos de prestación de servicios u otras modalidades de contratación directa, que es la forma en que los políticos más comúnmente utilizan para poder atraer la compra de votos. La segunda de las medidas que se ofrecen en esta ley que verdaderamente ayudan a prevenir la corrupción electoral es la que se establece en su artículo 38, en su primer parágrafo, en donde se fija lo siguiente, que los gobernadores, alcaldes municipales y o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas en o para reuniones de carácter proselitista. ¿Por qué es importante esta prohibición? Pues porque ¿qué son los convenios interadministrativos? Pues son contratos que se celebran entre entidades públicas o entidades de derecho público. Es decir, entre una alcaldía con otra alcaldía, entre un ministerio con una alcaldía, entre un ministerio con una empresa social del Estado, los cuales se pueden llevar a cabo por medio de contratación directa. Es decir, es una modalidad de contratación por medio de las cuales las entidades públicas contratan directamente. Sabiendo eso, podemos ahora sí revisar qué fue lo que hizo el Congreso de la República que causó tanto revuelo y tanta crítica. Y es que nuestro Congreso, por medio de la ley de presupuesto, específicamente por medio de su artículo 125, decidió suspender ese parágrafo del artículo 38 de la Ley de Control de Garantías que prohibía que dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones se pudieran realizar convenios interadministrativos. Quiere decir que en nuestras próximas elecciones, durante todo el periodo anterior al día en que se va a votar, las entidades públicas podrán realizar este tipo de contratos entre ellas de manera directa. ¿Y por qué se puede afirmar lo anterior? Pues porque desde este momento y hasta la fecha en que se celebren las elecciones legislativas y las presidenciales, si bien las entidades públicas no podrán realizar contratos de prestación de servicio para con ello comprar votos o meter fichas políticas, sí podrán hacer esa redirección de dineros por medio de contratación y por medio de inyección ilegal de dineros en campañas públicas a través de la celebración de estos convenios interadministrativos, que como ya expliqué, son simplemente una forma de contratación directa entre entidades públicas. Además, es evidente que esta suspensión a la prohibición de realizar este tipo de convenios interadministrativos en época de elecciones termina favoreciendo al gobierno actual. ¿Por qué? Porque al ser el que maneja las carteras de los grandes ministerios, de los departamentos administrativos, de las grandes empresas del Estado, es decir, de las entidades públicas que manejan la mayor cantidad de presupuesto en el país,
es el que va a utilizar esta modalidad de contratación directa para inyectar dinero a otras entidades del Estado, ya sean gobernaciones, alcaldías, que son controladas obviamente por sus aliados, y que estos dineros son los que van a terminar financiando sus campañas políticas. Podemos concluir entonces que si bien no es cierto que el gobierno y su bancada en el Congreso hubieran eliminado la ley de garantías, la verdad es que con esa modificación que realizaron por medio del artículo 125 de la ley de presupuesto, facilitaron que en las próximas elecciones se financien las campañas políticas por medio de recursos públicos.